Gracias por tu palabra. Ponemos en tus manos este tiempo, Señor. Que tu Espíritu nos guíe, que tu palabra nos guíe y que también nos transforme para que podamos tener la mente que tú tienes, Señor, y poder darte la gloria en eso, Señor. En nombre de Cristo. Amén. Bueno, hemos visto en esta carta a los Filipenses la forma de pensar de Cristo, la mente de Cristo. Así se titula nuestra serie, porque precisamente es lo que vemos que Dios quiere a través de esta carta, ¿no? Cambiar nuestra manera de pensar a la manera de pensar del Señor Jesucristo. Así que, primeramente en el capítulo 1, del verso 1 al 11, vimos esta primera sección donde vimos que lo que Pablo piensa acerca de los filipenses y qué piensa de ellos. Está agradecido con Dios por sus vidas porque son hermanos que han estado firmes a pesar de las pruebas y de las dificultades, ¿no? Y es una comunidad que se aman entre ellos mismos. Pero también vimos después del verso 12 al 30 lo que piensa acerca del sufrimiento, y eso es muy interesante porque Pablo estaba en la cárcel escribiendo esta carta y él dice que tenía gozo en la cárcel. Y entonces la pregunta es ¿por qué? Y vimos precisamente porque él ve el sufrimiento de una manera muy distinta a cómo la ve el mundo el día de hoy. Él lo ve como simplemente como un medio a través del cual Dios actúa para el evangelio, para predicar el evangelio. Todas las cosas le ayudan a Pablo para bien, y por eso es que él está descansando en que a pesar de que él está dentro de la cárcel, el evangelio sigue corriendo, la obra continúa. Esto va a ser para algo bueno también para su vida. Está totalmente confiado en su Dios. En la semana pasada estuvo por acá el pastor Manín, o sea, Rodrigo Reyes. y nos hablaba acerca de la mente de Cristo y cómo Pablo quería que esta mente de Cristo estuviera en nuestras propias mentes, nuestra manera de pensar como la de Él, ¿no? Y entonces nos leyó este bello himno que es el capítulo 2, versos 5 al 11, en donde se sintetiza ahí el pensamiento de Jesús. Ese pensamiento es la humildad, ¿te acuerdas? Vimos cómo Pablo quiere que pensemos como Jesús, con humildad, pero una humildad bíblica. Y esto se traduce en estimar, verso número 3, a los demás como superiores a uno mismo. Y no mirar solamente por lo de nosotros mismos, sino cada cual por lo de los demás. Eso es lo que decía Pablo. La verdadera humildad consiste en estas dos cosas. Entonces Pablo nos muestra el ejemplo de humildad de Jesús para que todos nosotros abracemos esta manera de pensar y vivamos de acuerdo a ella. Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Dice aquí que se despojó. ¿De qué vimos? ¿De qué? De sus privilegios, de sus derechos, ¿no? Y se humilló. No solamente se convirtió como uno de nosotros, sino se convirtió en un siervo. Y fue a servirnos hasta la muerte y muerte de cruz. Y entonces este camino de Jesús, este carácter, este pensamiento de Jesús, es lo que Pablo quiere que abracemos como iglesia. Exactamente eso. Lo contrario a esto sería el orgullo, ¿no? Lo que decía el pastor Maní la semana pasada es verme a mí mismo como superior o mejor que los demás, o ver a los demás como inferiores, o pensar que mis ideas son mejores que las de otras personas. Orgullo. Y también el verso número 4 habla de más bien una actitud de ver por los demás. Lo contrario sería el egoísmo, ver solo y primeramente por mí mismo antes que a los demás o sin importarme los demás en cualquiera de sus distintos matices, ¿no? Entonces, vivir en orgullo y egoísmo, dijo el pastor, que provocaba quejas, murmuraciones, discusiones, hasta pleitos entre nosotros, ¿verdad? En el hogar, pero también en la iglesia o en donde quiera que estemos, ¿no? En el trabajo, en donde sea. Entonces, esto cuando lo vemos en Jesús, mi querida familia, a lo mejor tú dices, ok, en Jesús se ve muy padre, muy fácil. Él lo hizo, ¿no? Fue obediente al Padre. Pero eso no es para mí, o sea, es imposible que yo pueda llegar a vivir de esta manera. Yo no soy Jesús. Pero resulta que aquí en Filipenses, Pablo pone el ejemplo de dos hermanos cristianos, Timoteo y Epafrodito,
para que veamos cuán real y cuán práctico puede ser en nuestras vidas. ¿Ok? Entonces vamos a leer el verso número 19 del capítulo 2, dice así: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Entonces el primer ejemplo que pone es Timoteo. ¿Quién es Timoteo? Timoteo era un hombre al que conocían los filipenses. En 2 de Timoteo capítulo número 1 se dice que se convirtió en un creyente en Cristo por la influencia de su abuelita y de su mamá. Quienes le criaron en el Evangelio. Y por eso Pablo hace mención de ellas, de Loida y de Eunice, ¿te acuerdas? Si lo has leído por allá. Y en Hechos 16:1, bueno, nada más aquí entre paréntesis, yo sé que no estamos hablando exactamente de eso, pero mamás, abuelitas, abuelitos, papás, no nos desanimemos de enseñarles la palabra, criar a nuestros hijos en la palabra de Dios, porque puede haber un gran fruto en la vida de ellos, ¿no? En Hechos 16:1 dice que este hombre vivía en Listra y dice que cuando llegó Pablo encontró a Timoteo y este hombre ya se había convertido en no solamente un creyente, sino en un discípulo de Jesús. Y dice que daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Eso dice en Hechos 16. Y dice, quiso Pablo que éste fuese con él. Está muy interesante porque imagínate que ha de haber visto Pablo en Timoteo, un hombre que verdaderamente sigue las enseñanzas de Jesús, que se lo quiso jalar para sus viajes misioneros. Lo que significa entonces, te digo, que era no solamente un creyente, sino un seguidor de las enseñanzas de Jesús. Y en la iglesia misma decían, claro, pues Timoteo, pues él es el servidor, ¿no? Todos conocían del testimonio de este chico, es un joven, Timoteo. En ese mismo capítulo 16, Timoteo pues le dice a Pablo que sí se va de viaje con él en sus viajes misioneros. Y uno de los primeros lugares a los que fueron ahí en Hechos 16 fue Filipos, precisamente, junto con Pablo. Así que los filipenses conocieron a Timoteo personalmente en ese viaje misionero con Pablo. Ahora, este Timoteo es el que Pablo espera enviar a los filipenses de vuelta hacia ellos en un futuro muy cercano. Eso muestra que Timoteo era un hombre confiable y lo enviará para saber el estado de los filipenses. Es lo que vemos aquí, dice aquí, para que yo esté también de buen ánimo al saber de vuestro estado. Quería saber cómo estaban los filipenses. Y por supuesto, esto no muestra de parte de Pablo que Pablo es un egoísta, que solamente él quiere estar de buen ánimo, es lo único que pretende saber Pablo. No. Sino que más bien lo que está mostrando es que Pablo está preocupado por los demás, por los filipenses. Por eso es que no está ni siquiera mirando su situación él dentro de la prisión, sino que está poniendo sus ojos en los filipenses. Eso es lo que está diciendo. Entonces no está siendo egoísta Pablo al expresar sus sentimientos hacia ellos. Y el saber que ellos se mantienen firmes en su fe lo pondrá pues muy contento, ¿no? Entonces quiere mandar a este hombre, Timoteo. Ahora en el verso número 20 y 21 que lo acabamos de leer, como observas, no muchos creyentes pensaban como Timoteo. Dice ahí en el verso 20 y 21, ¿no?, que todos buscan lo suyo, pero que este hombre es del mismo ánimo de Pablo. Y dice, a ninguno tengo del mismo ánimo. O sea, era de los pocos que pensaban como Pablo, que tenían el mismo sentir de Pablo y por supuesto el mismo sentir de Cristo. ¿Y cuál es ese sentir de Cristo? En el verso número 4 dijimos que la mente de Cristo es la humildad, no mirando solamente por lo de uno mismo, sino también por lo de los demás. Y resulta aquí en el verso número 21 que dice que todos buscaban lo suyo, pero Timoteo no. Timoteo veía por lo de los demás. Entonces, si te das cuenta, Timoteo, por su cuenta, Dios lo llevó a pensar como Cristo mismo, a ver por otros, antes que él mismo.
Él estaba sinceramente interesado por otros, en especial por los filipenses. Estaba tan interesado por el bienestar de los filipenses que Pablo quería enviarlo a él y no a otra persona. Imagínate qué interesante. Pero hay algo más aquí que me gustó. Timoteo no solamente miraba por lo de los demás, sobre todo Timoteo miraba siempre por lo de Cristo. Verso 21. O sea, para él un prójimo muy cercano no solamente eran sus hermanos, era el Señor mismo. Y veía siempre primero por las cosas de Cristo. De hecho, es lógico pensar que si veía por otros es porque primero había puesto su mirada en Jesús. Había abrazado sus planes, sus propósitos y su voluntad, por eso estaba interesado en los demás. En otras palabras, Timoteo era un hombre que pensaba como Cristo, viendo también por lo de los demás. Esa es la mente de Cristo en la vida de un creyente cristiano. Ahora, en el verso 22, Timoteo dice que servía en el evangelio con Pablo, pero qué interesante descripción, porque dice que servía como hijo. ¿A qué? A padre. Eso significa que Timoteo servía con Pablo como lo haría un hijo con su papá. ¿Y cómo es eso? Bueno, chécate lo que dice Efesios 6. Atrás de Filipenses está Efesios, ¿verdad? En Filipenses 6:1 dice acerca de los hijos. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, ¿verdad? Y también en Colosenses capítulo 3, verso número 20, dice: hijos, obedeced a vuestros padres, ¿en qué? En tocho, morocho, en todo, porque esto agrada al Señor. Entonces, lo que entiendo muy claramente, creo que es muy evidente para todos nosotros, es que Timoteo era un hombre que servía con Pablo, pero con una actitud de sujeción hacia Pablo, como un hijo a un padre. Y no solamente de sujeción, respeto hacia Pablo. Y esa es la humildad de Cristo, la mente de Cristo obrando en la vida de un jovencito llamado Timoteo. Qué hermoso es eso, ¿verdad, familia? Ahora, nada más para completar aquí esta parte, en el verso 23 y 24, dice que luego que vea mis asuntos, dice Pablo, voy a ir entonces se los voy a enviar, ¿no? Pero una vez más, esto de luego que vea cómo van mis asuntos, no es que Pablo sea egoísta, primero déjame ver lo mío y luego veo por ti, no. Sino más bien lo realmente ejemplar es que Pablo está pensando en ellos aún en medio del juicio que está enfrentando en su contra, está en una corte. Y a pesar de ello, está pensando en los filipenses. Eso es lo realmente asombroso. Entonces Pablo también está mostrando implícitamente esta misma forma de pensar. Me preocupa más por otros que por mí. Eso está increíble. Ahora, esta primera sección, si te das cuenta, lo único que está haciendo Pablo es representar lo que estamos viendo en el verso 3 y 4. La mente de Cristo, humildad, es estimar cada uno a los demás como superiores a él mismo, como Timoteo, a Pablo, ¿no? Se sujetaba a Pablo, pero también no miraba por él mismo, sino por lo de los demás. ¿Lo puedes ver en Timoteo? ¿Sí? Ok. Pero ahora, no solamente eso, familia, también pone otro ejemplo, el ejemplo de Epafrodito en el verso número 25. Fíjate lo que dice. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Entonces, ¿quién es Epafrodito? Bueno, para empezar, en el verso 25 dice que es mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Entonces, otra persona que tenía este mismo sentir de Cristo o esta misma manera de pensar de Cristo es Epafrodito, que dice ahí que es su hermano. No sé exactamente porque el texto no lo dice con claridad si es su hermano carnal o más bien es hermano en la fe. Entonces, la mayoría estamos de acuerdo con que es hermano en la fe, pero pues no es muy claro el texto. Pero dice que es su hermano y aparte es colaborador en la obra junto con Pablo. Entonces, de entrada, al decir que es colaborador, Pablo también está poniendo en una posición de humildad, ¿no? No está diciendo, él es mi achichincle o algo así, ¿no? No, o sea, es mi colaborador, ¿no? Le está dando un lugar prominente a Epafrodito. Es la humildad de Pablo, ¿no? Pero también,
colabora en la obra, es compañero de Pablo en sus batallas, dice ahí en el verso número 25, dice es compañero de milicia, o sea, batalla que pasaba Pablo, ahí estaba Epafrodito con él, ¿no? ¿Te ha pasado tener algún hermano así, que siempre está junto contigo en las buenas y en las malas, ¿no? Orando por ti en las batallas que tienes? Yo tengo a mi esposa, es mi mejor aliada en las batallas, y por ahí anda, pero así estaba Timoteo con Pablo, Epafrodito con Pablo, Epafrodito, ¿verdad? Y también dice que es el mensajero que designaron los filipenses. ¿De qué habla esto? En el capítulo 4, verso número 18, dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio aceptable, agradable a Dios. O sea, los filipenses habían resuelto enviarle una ofrenda a Pablo, porque seguramente habían escuchado de la situación que estaba enfrentando y querían ayudarlo y servirle económicamente a Pablo. Entonces enviaron a un hermano y ese hermano fue Epafrodito. Entonces era un mensajero de los filipenses. Y si te das cuenta, pues si era mensajero de los filipenses, significa que los filipenses lo conocían y le tenían bastante confianza como para darle el dinero para Pablo, ¿me explico? Ajá. Bueno, y también dice que es una persona que servía a Pablo económicamente, porque ahí dice que es ministrador de mis necesidades. Entonces, eso me fascina, porque no solamente envía la ofrenda, él mismo participa de la ofrenda hacia Pablo. Dice que sustentaba a Pablo económicamente, ministraba a Pablo en sus necesidades. Entonces, ese es Epafrodito. Epafrodito. Algunos lo identifican con Epafras. En Colosenses capítulo 4, verso 12, ahí habla de un Epafras, ¿no? Que dicen que es el mismo. Y si es así, él era de Colosas, porque dice que era de entre de ellos, de los colosenses. Y también le llaman Colosenses siervo de Cristo, y dice que estaba entregado a la oración, era un hombre de oración. Y tenía gran solicitud por los suyos, es decir, los colosenses, pero también por los de la Odisea y por los de Hierápolis. A mí me suena que es el mismo porque es un hombre que tiene los ojos puestos en los demás, en otros. Este es Epafrodito. Qué hombre tan más interesante, ¿verdad? Ahora, Epafrodito, hablando de su carácter, como Timoteo y como Pablo y como Cristo, tampoco miraba solamente por lo suyo propio, sino también por lo de los demás, ¿no? Las palabras colaborador y compañero de milicia, colaborador, compañero de milicia, nos deja ver que él miraba por Cristo y sus planes. O sea, nadie podría participar activamente colaborando en la obra del Evangelio si para uno los planes y propósitos de Cristo no son lo más importante en tu vida. Él había dejado de ver su vida para sí mismo y él la había entregado al servicio de Jesús. Estaba más interesado en las cosas de Cristo que en sus propias cosas. Ese es Epafrodito. Y es igualito a Timoteo, si te das cuenta. Y además miraba por Pablo mismo, ya que servía junto con él como colaborador y lo acompañaba en sus batallas. Me asombra, porque la mayoría de nosotros cuando tienen un problema, ¿qué hace uno? Se pone a ver solamente en su propio problema y escuchas que alguien más tiene broncas y ¿qué dices? Pues allá él, yo tengo las mías. Pero este hombre estaba más preocupado por servir al Señor y por estar pendiente de Pablo, incluso en los problemas de Pablo. Ahí estaba Epafrodito. Entonces eso es ver hacia otros, ¿no? Además, al ser mensajero de los filipenses, vemos que tiene la mirada puesta en la necesidad de los filipenses. Los filipenses tenían la necesidad de mandar a alguien para llevar la ofrenda y él dice, yo mero, él se ofrece para servirles. Pero no solamente la necesidad de su iglesia, los filipenses, sino también la necesidad económica de Pablo. Es más, te decía, Epafrodito mismo ministraba sus necesidades económicas. Y no es algo que hiciera ahorita. Yo me pongo a pensar en que si los filipenses lo enviaron, es porque seguramente Epafrodito ya lo hacía antes. Ya iba con Pablo y le llevaba la ofrenda y dijeron, pues ¿con quién se la vamos? Pues con Epafrodito. O sea, él de por sí ya va por allá, entonces mejor pues dásela a él. Me pongo a pensar que ya su carácter era así. Qué corazón, ¿no? No solamente se interesa en sus problemas, le ayuda económicamente y todo. Además, también pienso que
si podía hacer esto económicamente es porque tenía cierta solvencia Epafrodito. Entonces, chécate que no es un obstáculo, porque de repente uno piensa, una persona que tiene dinero es la persona más avara del mundo, pero nada que ver. Una persona cristiana que tiene dinero puede servir al Señor de esta manera también, ¿no? Qué increíble. Ahora, además, al igual que Timoteo, él también tiene un deseo de verlos. Dice, tenía un gran deseo de verlos en el verso 26. Un gran deseo. Y esto habla de un interés, pero no un interés nada más por buscar algo para él mismo, sino un interés genuino por ellos. Y estaba mirando por otros de tal modo, dice ahí en el verso número 26, 27, 28, 29 y 30. Vamos a leerlo para que podamos entender a qué grado estaba interesado en los demás. Fíjate. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. ¿Qué dice? Exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Entonces, qué impresionante, porque al igual que Timoteo, te digo, tenía un interés genuino por ellos y estuvo mirando por otros de tal modo que se enfermó por servir a Jesús, por servir a Pablo. Y en última instancia, te decía, más es por servir a Cristo, dice en el verso 30, por la obra de Cristo. O sea, para él en su mente era algo así como, yo prefiero enfermarme con tal de que la obra continúe. Entonces imagínate qué manera de ver las cosas de este hombre Epafrodito. Y esto nos lleva a preguntarnos otra cosa. ¿Hasta qué punto Epafrodito vio por los demás? ¿Verdad? Qué interesante pregunta. ¿Hasta qué punto vio por los demás? Como Cristo, exactamente como pensaba Jesús, hasta exponer su propia vida por otros. Incluso él estaba angustiado porque los filipenses oyeron que él se había enfermado y él no quería que ellos se afligieran. Qué loco, ¿no? Está muy, muy fuera de lo común. O sea, él no quería que ellos se afligieran. Él no estaba tan afligido por su misma enfermedad que como por el corazón de los filipenses. O sea, a él le pegaba más duro que los filipenses estuvieran preocupados. Para él en su mente era, híjole, de seguro cuando se enteren que a quien enviaron se puso bien grave, se van a sentir bien culpables. Esa es su manera de pensar de Epafrodito. Estaba más preocupado por ellos que por él y estaba muriendo. Qué locura, ¿verdad? ¿Cómo es la mente de Jesús? Porque Jesús hizo eso, ¿estás de acuerdo? O sea, Jesús entregó su vida hasta la muerte y muerte de cruz. Y no le importó dar eso con tal de salvarte a ti y a mí, de pagar tu pecado en esa cruz. Él fue hasta la cruz. Y como si de alguna manera Epafrodito estuviera orando y asimilando esta realidad, dice, ¿hasta qué punto tengo que servir a mí? Ver por los de los demás, sino por mí. ¿Hasta qué punto? Pues como Jesús, hasta la muerte. Y si es muerte de cruz, pues que sea así. Ahora, Epafrodito estimaba a los demás también como superiores. Así como Timoteo se sujetaba a sus superiores, también Epafrodito. Fíjate, por lo que entendemos, Epafrodito, te decía que tenía solvencia económica. Era un hombre que tenía como para compartir con Pablo y aparte pagar su viaje y aparte pues todo eso que hacía, ¿no? Pero esto no fue estorbo para someterse y servir a sus propios hermanos. Qué loco. De repente el día de hoy el dinero pareciera que si uno tiene más dinero o poder, esto ya no te permite entonces actuar como un siervo. Porque eso es en contra de tu naturaleza, porque ahora eres una persona con poder y con dinero. Es lo que el mundo te dice. Pero ¿sabes que Epafrodito no fue así? Epafrodito tenía dinero. Y Epafrodito teniendo dinero,
Él tomó una actitud de humildad, una actitud de siervo. Él se sometía. ¿A quién? Primero a Jesús, ¿verdad? Porque se sometía a sus planes. Y no solamente a Jesús, a los de la iglesia que lo enviaron, ¿no? Oye, Epafrodito, ¿te puedes llevar la ofrenda? Estoy para servirles, con todo gusto. No es como, yo puedo enviar a alguien, ¿no? Yo puedo enviar, puedo pagar. No, Epafrodito dijo, si ustedes me lo dicen, yo les voy a servir a ustedes. Qué locura con este corazón tan hermoso de Epafrodito. Y luego, no solamente a ellos, a Pablo. Era un hombre que se sujetaba a Pablo. A todos se sujetaba Epafrodito. Era un hombre que mostraba en su carácter el corazón de humildad de Cristo. Entonces, qué impresionante corazón el de este hombre. Veía a sus propios hermanos como superiores a él mismo. Veía así a Pablo como superior, veía como superiores a sus hermanos, veía como superior a Cristo, ¿verdad? Es más, probablemente para Epafrodito su manera de pensar no era una opción, era un deber llevar la ofrenda. Es para Pablo, tengo que hacerlo. ¿Me explico? ¿Te ha pasado eso? No es porque sea una obligación, me explico, sino porque aprecias a una persona demasiado a tal grado que dices, no puedo no hacerlo, tengo que ir, tengo que hacerlo y servirle. Ahora, para él era más valioso que otros estuvieran bien, aunque él no. Y en última instancia, Jesús y su obra eran superiores a sus propios planes. Si él moría, está bien, con tal que la obra no se detuviera. Este es el corazón de Cristo mismo, quien en Getsemaní, por ejemplo, prefirió la voluntad, los planes y los propósitos de su Padre a costa de su propia vida, a costo de su propia vida, ¿verdad? Entonces, hasta aquí, ¿cómo vamos, familia? Tenemos dos ejemplos maravillosos de humildad, Timoteo y Epafrodito. Pero ¿qué onda con nosotros, verdad? Creo que se cachó la idea, está muy sencillo de entenderlo. Pero si me permites solamente dar algunos puntos principales, aunque hay mucho que meditar de Timoteo y de Epafrodito. Pero primeramente quiero invitarte, mi hermano, ¿no? Si eres creyente en Cristo, si eres cristiano, si le has entregado tu vida a Jesús, déjame invitarte a esto que más que una posibilidad, yo lo vería más bien como una responsabilidad nuestra. Debemos abrazar la manera de pensar de nuestro Señor Jesucristo. Él quiere que así como Él piensa, tú y yo pensemos de la misma forma. ¿Ok? Pero una cosa, no debe ser algo meramente intelectual, porque tú y yo entendemos bien lo que significa el concepto de humildad aquí en Filipenses 2, verso 3 y 4. Lo entendemos. Entendemos qué significa estimar cada uno a los demás como superiores a uno mismo. Lo entendemos. Y entendemos qué significa no mirar cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. También lo entendemos, en serio que lo entendemos. Pero una cosa es entenderlo, familia, y una cosa es abrazar esta manera de pensar y vivir de acuerdo a esta manera de pensar. Es más, yo me pongo a pensar que si actuamos de un modo distinto, aunque lo sepamos y lo entendamos en la Biblia, realmente no lo hemos abrazado en nuestras propias vidas. Porque uno vive de acuerdo a lo que uno piensa. Si uno está, por ejemplo, estimando a los demás, no como superiores, sino como inferiores, significa que no tengo la manera de pensar de Jesús. Si uno está mirando solamente por lo suyo propio, significa que aún no he abrazado la manera de pensar de Jesús. Y te entiendo, en cierta manera es normal, porque venimos con un bagaje de la vida anterior sin Cristo bien denso. No es una noticia nueva, pero tú sales al mundo, a donde quiera que salgas el día de hoy, y esto es el pensamiento del mundo. Yo primero, en todo lo vemos así, yo primero, yo antes, yo me merezco, es para mí.
Y sin importarte la vida de los demás, te pones en primero que otros y por encima de otros. Y esa es la manera de vivir de todo el mundo. Y tú no te das cuenta qué tan duro y tan horrible y tan pecaminoso es esto hasta que te la aplican a ti. ¿Verdad? Cuando alguien te humilla, cuando alguien te pisotea, te menosprecia, o sea, todo este tipo de expresiones de orgullo donde alguien te estima como inferior, es horrible. ¿Te ha pasado algo así? ¿No es hasta esas cicatrices profundas que te quedan durante toda la vida? ¿No? Es que mi papá siempre me vio como una persona, como un desperdicio de la familia. ¿Y a poco eso no te ha quedado marcado en tu corazón? ¿No? ¿Te das cuenta qué tan grave es eso? O cuando alguien, por ejemplo, estás en la fila y se te meten en la fila. Y tú dices, oye, pero si llevo una hora acá y este cuate se mete así como Juan por su casa, ¿no? Y dices, está feo, porque pues todo el mundo lleva esperando una hora, ¿no? Y a él no le importa, se metió. Pero es eso. Es yo primero, dice dice un rapero por ahí, es ese espíritu de quítate tú para ponerme yo. Ese es el mismo espíritu. Y todos hemos pasado esto de una u otra forma. Y venimos, no solamente nos las han aplicado, nosotros hemos hecho eso toda nuestra vida. Todo se trata de mí, de mí, de mí. Primero yo, después yo y el último yo. Y no me importa más que yo. Ajá. Y yo soy mejor que otros, y yo debo ser el primero antes que otros, y así. No importa a quién aplaste y humille uno. Pero esa es la manera de pensar del viejo hombre, mi hermano. Y a través de este pasaje de Filipenses, a través del ejemplo de Timoteo y Epafrodito, nos damos cuenta que Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere que como cristianos pensemos como Él y no como lo que éramos antes, como el mundo. Y por eso, primeramente, déjame invitarte a que esto sea algo real y práctico en tu vida. Sí, yo pensaría, yo no soy Jesús, o sea, Jesús lo hace porque Él es Jesús, pero yo no, ¿no? No, aquí está Timoteo y Epafrodito, un hombre y como tú y como yo. Ajá, ¿me explico? Y nos muestran que esto es real, se puede vivir. Ajá. Y para empezar, ¿no? Debe ser algo sincero. Timoteo dice que no había alguien más sincero que él que tuviera el interés por otros. Yo te invito para que eso sea algo real en tu vida, que dejes que Cristo actúe de esta manera en tu vida, de manera que puedas en verdad ver a otros primero que tú, sinceramente. Ajá. Que eso no es algo a la fuerza, ¿ok? O sea, no es que te tenga que decir, tienes que hacerlo porque eres cristiano, ¿no? Y no sales de acá si no miras primero por los demás. No, no es eso. Tiene que ser algo que Cristo haga nacer en tu corazón y que tú también tomes esa, pues como y disposición hacia eso. ¿Me explico? Entonces, pídeselo al Señor, ¿no? Es más, yo he tenido muchas veces que orar, Señor, ayúdame a ver por otros, porque soy bien egoísta. O sea, no puedo. Pídeselo, ¿sabes? Ahora, no depende de las situaciones, mis hermanos. Porque a veces pensaría, si estoy bien, entonces ahora sí puedo ver por otros. Es lo que el mundo te dice, ¿no? Pues primero ámate a ti para que luego puedas amar a los demás. Sin embargo, aquí la Biblia dice, no. Pablo, él estaba en la cárcel y Pablo en la cárcel veía por los filipenses. Epafrodito estaba muriendo por los demás y aún así estaba preocupado por los demás. Entonces, no depende de las situaciones. Tampoco depende de la persona a la que vas a servir, ¿ok? Porque de repente pensamos, pues es que como es un niño, pues a él no lo puedo ver como superior, ¿verdad? Pero no depende de la edad, no depende del género, ¿no? Ya sea de hombres hacia mujeres. Como es mujer, pues ahí con ella no me sujeto porque es mujer. Yo soy un hombre, ¿no? O al revés, ahorita en esta época que estamos todo está bien torcido, ¿no? No quiero someterme a esa persona porque es un hombre. No podemos hacer eso, familia. No depende del género, no depende de las edades, no depende del estatus social o moral. O sea, no depende de eso. Epafrodito tenía lana y aún así se sometió, ¿me explico? No depende del estatus. A mí me saca ronchas, en verdad, que de repente es como
uno puede ser bien orgulloso y altivo teniendo o no dinero, ¿me explico? Y de repente es como ver a una persona que porque tiene dinero, nada más no tiene una actitud como la de Cristo. Es como, no, bro, al contrario, bro. Si te sobras para ver por otros, bro, para servir al Señor y servir a tus hermanos, bro. Pero también una persona que no tiene dinero también puede caer en eso, porque decir, yo no tengo dinero, que me sirvan. ¿Me explico? O pensar, a mí me han tratado suficientemente bajo como para seguir sirviendo a los demás. Entonces, ¿sabes? Esto no tiene que ver con dinero. Tiene que ver con una actitud del corazón. Y por eso, pensemos, ¿qué estamos haciendo, no? Ahora, también debe ser una actitud del corazón primeramente hacia mi prójimo más próximo, que es Jesús, ¿no? Pero también hacia mis hermanos en la iglesia. Me encanta ese versículo de Efesios, capítulo número 5, en el verso 21, donde dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y es algo que, si te das cuenta en Efesios, lo escribe también Pablo, no es que dice, sométete a tu pastor solamente, ¿verdad? Dice, someteos unos a otros en el temor del Señor. Eso es algo debe ser la manera de pensar del cristiano. No es solamente hacia alguien que tenga alguna función dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, algún tipo de autoridad o algo así. Es una actitud que en general todos nosotros tenemos que tener para con todos. Sea chico, sea grande, sea hombre, sea mujer, sea la edad que tenga, sea el estatus que tenga. Entre nosotros, querida familia, debemos de someternos unos a otros. ¿Por qué? Porque ese es el carácter de Jesús. Dice el pastor Alex Aguad, el carácter cristiano es la humildad. Punto. Así de simple. Entre nosotros, pues, para pronto, quiero decirte que no debe haber menosprecios de ninguna manera. ¿Verdad? Eso es totalmente en contra de la actitud de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. No puedo menospreciar a alguien. Ajá. No puedo portarme orgulloso pensando más de mí que de otro hermano. No puedo hacer eso. No puedo pensar que mis ideas sí son mejores que las de otros. No puedo pensar eso tampoco. No puedo pensar que yo soy mejor que otros cristianos. ¿Y eso cómo pasa, no? Porque de repente digo, uy, hay de cristianos a cristianos, brother. Pero es como, ok. ¿Sabes? Es una actitud del corazón. No puede haber eso entre nosotros, mis hermanos. Debemos aprender a ver a los demás incluso mejores que nosotros mismos. Aquí superiores que nosotros mismos. Superior es sinónimo de mejor o mayor o primero. ¿Sabes? Eso, así debemos aprender a ver a los demás. Eso cambia todo. Para que sea más fácil, piensa en la otra persona entre tus hermanos como si fuera Cristo mismo. Aún no siendo creyente, porta la imagen de Cristo. Entonces, pensar, wow, a esta persona a la que tengo enfrente, aunque me está gritando y diciendo de cosas, tiene la imagen de Jesús. ¿Me explico? O sea, medio distorsionado por ahí, pero puedo someterme y puedo servirle y tengo que verla como superior. Entonces es como muy interesante, ¿verdad? ¿Qué te pasaría si te dijeran, quítate porque voy primero? ¿Qué tienes que hacer? Pásale, claro. ¿Me explico? No es como primero yo, no, es, discúlpame, adelante, por favor. Y esto es muy aplicable, familia, en la familia, en tu casa. O sea, ¿de qué manera ves a tu esposa o a tu esposo? O a tus hijos, o a tus papás, me explico, a tus hermanos. A veces no nos vemos como superiores. A mí me cuesta la idea de ver a mis hijos como superiores, aunque son unos pequeñitos. Tengo responsabilidad de criarlos, pero aún así, en el trato debe ser eso. ¿Qué te puedo servir, hijo? ¿No? Papá, tráeme agua. No, sírvetela, ¿tú qué? ¿Me explico? No, eso no es una actitud de servicio, mi familia. Yo sé que a lo mejor tengo que criarlo y decirle, mira, papá, te puedo servir con todo gusto, pero vas a tener que aprender también tú a servir a otros, ¿me explico? Pero no van a aprender a servir a otros si tú no vas y les sirves primero a ellos.
Claro que sí, mi amor. ¿Qué te sirvo? ¿Un vasito con agua? Ok, aquí está, mi amor. Esto es para servirte. Entonces, eso debemos de aplicarlo a nuestro círculo familiar. No es algo que solamente sea como para acá, para la iglesia. Es en la casa, familia, en la casa. Sirve a tu esposa, sirve a tu esposo. Sométete a tu familia. Cuando te den un consejo, escucha. ¿Me explico? Es tan práctico considerar a los demás como superiores. Ahora también no solamente superiores, sino también dice ahí, cada uno tiene que ver por lo de los demás. Entonces está maravilloso. Este es el problema matrimonial, brother. O sea, si tú tienes una bronca familiar o matrimonial, este es el rollo, bro. Lo que tanto estorba es el orgullo y el egoísmo. Eso es lo que estorba. Todo el tiempo pienso más de mí y a la otra persona como inferior. Todo el tiempo pienso que yo soy mejor que el otro. Todo el tiempo pienso que yo soy primero y que a mí se trata todo de que se me dé a mí primero. Es que ya me enojé porque tú no me has dado esto. Es que tú no has hecho esto por mí. Es que tú no me atiendes. Es que tú no te preocupas por mí. ¿Qué es eso? Egoísmo. Entonces por eso te digo, es cosa de aplicarlo a nuestras propias vidas, familia. Y esto es muy en casa. Practícalo en tu casa, practícalo en tu trabajo y practícalo en la iglesia. ¿Ok? Entonces, eso, ¿no? ¿Qué tenemos que aprender al final? Sujeción, ¿verdad? Ver a los demás como superiores y por lo tanto sujetarme a ellos. Versus el orgullo. No me sujeto porque voy a tener que sujetar, porque voy a tener que hacer caso, porque me tengo que someter ¿no? Y la otra es mirar por lo de los demás, que implica negarme a mí mismo. ¿Hasta qué punto tengo que negarme a mí mismo? Pues hasta la muerte. Epafrodito, él estuvo cerca de morir con tal de ver por otros. Y esa es la idea. Tengo que ver por otros. ¿Hasta qué punto, Josué? Hasta la muerte de cruz. De repente por ahí unos te van a decir, uy, no, oye, no te vayas tan extremo, o sea, te volviste un fanático, ¿verdad? ¿Cómo que hasta la muerte? Sí, es que esa es la mente de Jesús. ¿Me explico? De repente pensamos que está mal esto, pero no está mal esto. Obvio, no estoy diciendo que busques oportunidades para suicidarte o algo así, ¿ok? No, tampoco queremos morir, ¿ok? Pero si por ver por otros necesito sacrificarme, tú sabes, lo hacemos ya de por sí, muchas veces con nuestra propia familia o amigos, ¿verdad? ¿Por qué no hacerlo con todos? Y el sacrificio eventualmente es diario, ¿verdad? Sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, pero también eventualmente nos toca pasar cosas, familia, ¿no? Estar enfermos porque tuve que mojarme, porque tuve que ir a trabajar y hacer esto y esto y esto. ¿Para qué? Para traer sustento y servir a mi casa. O sea, muchas veces pasan cosas así y es como pensar, híjole, no, ya no lo voy a volver a hacer. No, al contrario, lo importante es pensar, pero otros. Lo bueno es que ellos sí están tapaditos. Lo bueno es que ellos están con comida en su mesa. Lo bueno es que ellos se sienten contentos en su corazón. ¿Verdad? Esa es la mente de Cristo, familia. Entonces, cambiemos nuestra manera de pensar. ¿Oramos por eso? Señor, muchas gracias por tu gracia que nos das a través de este capítulo tan hermoso y tan profundo, Señor. Te pedimos que nos conviertas en hombres como Timoteo, como Epafrodito, como Pablo y como Cristo mismo, Señor. Que no veía por lo suyo propio, sino por lo de los demás, y que también estimaba a todos como superiores. Y eso es algo que es ejemplar para nosotros y que reconocemos que muchas veces hemos fallado, pero también reconocemos que estamos aprendiendo, Señor. Danos un corazón así como el tuyo, Señor, te lo suplicamos. Para que toda la gloria pues sea para ti, nuestro Señor Jesús,